Buen día para todos, bienvenidos. Este es el primer video programado para los grados de cuarto bachillerato y cuarto perito contador, hablando del tema contabilidad. En este punto vamos a aprender lo que es la historia de la contabilidad, no sin antes pues darles la bienvenida a la carrera de diversificado que lleva el curso de contabilidad 1 o contabilidad de sociedades. En el libro que van a adquirir, cuadra a cuadra, hay definiciones de contabilidad muy específicas donde antes de adentrarnos a la historia hablaremos un poco de los conceptos básicos. ¿Qué es contabilidad? Dice, contabilidad es la ciencia que nos proporciona los conocimientos necesarios para llevar la cuenta, razón del origen, formación y administración, una palabra muy importante, administración y consumo del patrimonio de una persona individual o jurídica. Acá tenemos otra definición también, ciencia que se dedica a la captación, representación y medida de hechos contables, movimiento de fondos mercantiles, transacciones comerciales, etc. Dentro de un periodo, es decir, un periodo contable, con el fin de obtener un estado general. Ese estado general es la obtención de ganancias o utilidades. Sin embargo, en algunos casos, pues va a haber pérdida. Ya que conocemos lo que es contabilidad, ya que nosotros entendemos lo que es contabilidad, es la forma de administrar un patrimonio, es decir, todo lo que es nuestro, todo lo que poseemos, todo lo que tenemos a nuestro uso, a nuestro favor, a nuestro derecho, pues todo eso necesita un control, ya sea como persona, ya sea como familia o ya sea como empresa. Ese control lo va a dar la ciencia, las habilidades, los conocimientos llamados contabilidad. Vamos a entrarnos ya al tema en sí, solo fue una introducción de lo que es definir qué es contabilidad. Ya lo que sabemos, ya cuando sabemos qué es contabilidad, pues vamos a ver de dónde surge. Dice que contabilidad se divide en dos partes. La palabra contabilidad, conta viene de contar y habilidad de la habilidad. Entonces, contabilidad viene siendo la habilidad de contar. En el libro pues vamos a encontrar ciertos ejercicios que vamos a realizar en el cuaderno y también les presentamos una breve historia de la contabilidad. El trabajo número 1 de el área de contabilidad es investigar la historia de la contabilidad, pues van a leer un poco lo que dice el libro y además de ello investigar en otros lados y complementarlo con imágenes, recortes y cualquier otra información importante de la contabilidad. Sin embargo, no podemos dejar un trabajo sin explicarlo. Entonces yo les he preparado acá un breve resumen de lo que es la historia o la aproximación a la historia de la contabilidad. Ya de lleno, la pregunta clave es ¿de dónde? ¿Cuándo surge la contabilidad? ¿A quién le echamos la culpa de la existencia de la contabilidad? Un área muy importante dentro de nuestra vida cotidiana, ya sea como empresa o como persona, necesitamos administrar bienes. Entonces, hubo alguna persona en la historia que tuvo necesidad de hacer eso mismo, no con las técnicas de ahora, pero sí desde esos inicios se formaron los principios de la contabilidad en la historia. Pues vamos a conocer. Dice que la historia, pues, que habla de la contabilidad, primero la define como un conjunto de principios básicos correspondientes al pasado. Eso es historia, todo lo que sucede antes. Se ocupa de las circunstancias del lugar y la época de la contabilidad, en este caso, que es el área que vamos a estudiar. Y bueno, la historia de la contabilidad pues estudia la contabilidad hasta el presente, teniendo dónde y cuándo ocurrieron los hechos y utilizando los mismos para fundamentar o fundar las concepciones metodológicas de nuestra época. Es decir, todo lo que hoy se conoce de la contabilidad tuvo sus principios en hechos pasados. ¿Por qué dice? ¿Por qué es necesario conocer la historia de la contabilidad? Bueno, porque el ser humano tuvo una necesidad de administrar sus cosas desde la existencia del mismo. Sin embargo, su memoria pues es limitada, entonces necesita técnicas para poder ayudarse a administrar lo que es de él. Y bueno, la contabilidad tiene una historia que va aparejada a la civilización misma. Resaltar los momentos más importantes que han influenciado desde hace más de 5.000 años y sistemas de los inicios de la escritura y las matemáticas pues tienen que ver mucho con la contabilidad y su historia.
Si clasificamos la historia de la contabilidad, pues podemos hablar de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna y la edad contemporánea. Para conocer la edad antigua, pues desde la aparición del hombre hasta la caída del Imperio Romano. Eso lo pueden ver ustedes en estudios sociales, si lo recuerdan en básico. La edad media hasta el Renacimiento, es decir, desde el Imperio Romano hasta que existe el Renacimiento. Todos sabemos que el Renacimiento pues es un cambio en la vida de muchas personas, tanto en el arte, tanto en el comercio como en otras áreas, y la contabilidad tuvo que ver algo ahí. La Edad Moderna pues dice que desde el Renacimiento hasta la Revolución Francesa. Esto es parte de historia, no habla de números, pero sí es necesario saber cómo la contabilidad fue evolucionando. Y la edad contemporánea pues es que es desde esas revoluciones hasta nuestros días. Vamos a adelantarnos un poco para acá. Y dice acá que vamos a la edad antigua. Pues la edad antigua es la era primitiva paleolítica, que en estos casos no existía un patrimonio definido, sino que el ser humano pues sobrevivía solo con lo que comía y con lo que cazaba, con lo que tenía a la mano. Y podemos ver imágenes acá como la evolución del hombre fue dándose, y pues este Homo sapiens no es igual a fue evolucionando tanto en el pensamiento como en su forma de vida, y esa evolución pues también tuvo participación en la contabilidad, porque esa evolución hizo que el ser humano necesitara controlar más lo que era de él. En la edad antigua pues dice el sedentarismo es prácticamente vivir solamente de lo que la naturaleza le da. La domesticación y cría de ganado pues tenía que llevar un control de lo que tenían para cultivar y para vivir, los animales que tenían a su cargo, la agricultura, la división del trabajo, que ahí ya empezaba a verse quién se dedicaba al trabajo, quién no, quién dirigía y todo eso. El concepto de la propiedad empieza a darse por sentado en esta etapa, porque ya la gente se apropiaba de cosas, entonces eso ya es algo de contabilidad, porque ya empezaba a tener patrimonio. Excedentes de producción, es decir, que ya para poder sobrevivir producían cosas, y en algunos casos ya se podía negociar, aunque sea intercambio, como lo dice aquí abajo, el trueque. Ya le dan una unidad de valor a las cosas, una cosa por otra para sobrevivir, y eso ya era una transacción, ya habla de contabilidad. En la edad antigua, pues las primeras civilizaciones están hablando de Mesopotamia, entre el 4500 al 5000 al 500 antes de Cristo. En esta época, pues obviamente ya se pueden ver códigos plasmados en piedra, en papiros, en algún otro objeto recuperado en la historia. Por ejemplo, está el famoso código de Hammurabi, que eso en estudios sociales se explica mejor. Las tablillas, que fue una escritura un tanto uniformada que da a entender que habían anotaciones numéricas en esas tablillas. Entonces ya el uso de números pues ya se puede dar a entender como una especie de contabilidad. El uso del ábaco, pues el ábaco sigue siendo es la primera calculadora, se puede decir, la primera calculadora formal, sin necesidad de botones y electrónica. Es la primera calculadora en la humanidad. El empleo del sello, que era carácter personal, a su vez permitía identificar al escritor pues códigos, y esos códigos pues podían ser números, controles de cosas. En las primeras civilizaciones pues estaba hablando de Egipto y también Grecia. En Grecia pues se habla de los primeros bancos, y los bancos pues administraban bienes. Libros de contabilidad, no formales como hasta nuestros días, pero sí ya podría haber un registro de clientes en esos bancos griegos, entonces obviamente ya era algo de contabilidad. La contabilidad se empezó a hacer pública con la necesidad de llevar cuentas, todos esos controles. Existió ya un comité de fiscalización. Cuando ya se fiscalizaba pues ya se pagaban impuestos, entonces hablar de impuestos ya es hablar de contabilidad, y todavía estamos en Grecia. La contabilidad puede, como prueba judicial, dar la pulcritud como era llevada, es decir,
en la era antigua en Grecia pues todo era bien formal en ciertas cosas y pues controlar eso pues puede ser parte de la contabilidad. En Roma, que es otra de las civilizaciones, pues existe algo que se llama ley Paetelia Papira, que era un libro de deudores hacia los dirigentes, hacia los que mandaban y gobernaban. Dice la adversia que registraran los ingresos y gastos diarios, pues ya es como un control de un libro diario. Y así podemos ver algunas otras situaciones que los romanos pues ya hablaban de préstamos, hablaban de control en partidas, es decir, de transacciones, y bueno, ya se hablaba de personas que se dedicaban a esas actividades que les llamaban ya como contadores, que ellos le llamaban numeradores. Contaban lo que consumían, lo que producían, hasta los ejércitos en sí, sus esclavos, sus soldados y todo lo que era un control de guerra. Todo ese control pues se puede llamar contabilidad. En la Edad Media pues ya se avanza un poco más. Aquí las prácticas contables pues ya evolucionan un poquito más. Ya hay libros de contabilidad y hay anotaciones un poco más sofisticadas. Estamos hablando del siglo XII al siglo XIII. Más de 200 prósperas ciudades comerciales desde el Golfo de Vizcaya hasta Finlandia desarrollaron la contabilidad de factores, es decir, que aquí había comercio, aquí ya había compra y venta de cosas y ya se intercambiaban comercialmente objetos. Eso podría ser contabilidad. También en la Edad Media, pues en Italia se da una evolución muy grande. Ya habían países totalmente comerciales que llevaban a otros lugares pues objetos y se comercializaban, y eso ya tenía que llevar un control. Ya existía la palabra comerciante y bueno, en este punto en Italia pues existe la invención de lo que hoy conocemos como la partida, como partidas, y partidas es una transacción. Pues ahí existe ya libros donde se puede hablar de las primeras partidas formalmente. Al hablar de personajes en la edad media y a la edad moderna, pues ya estamos hablando de italianos como Benedicto Cotrugli, que él fue el primero que escribió sobre contabilidad, y este a su vez le cedió información al que conocemos como el padre de la contabilidad, que es Luca Pacioli, que escribió el libro Summa con doble M, que es el primer libro formal de la contabilidad, donde explica lo que es una partida, una transacción, quién recibe y quién da, pero el que lo comenzó a escribir fue Benedicto Cotrugli. Acá pues cambia un poco el nombre porque quizá está con los principios italianos, pero se conoce más como Benedicto Cotrugli, que fue como el iniciador de las anotaciones de contabilidad, y este a su vez se la cedió a su discípulo Luca Pacioli, que como él publicó el libro Summa, a él se le da el crédito de padre de la contabilidad. En la Edad Moderna pues ya hablamos de continentes, ya hablamos de ya toda la esfera del mundo, y aquí pues ya países se comercializaban esclavos, se comercializaban productos, se comercializaban lo que conquistaban, y todo eso ya se hablaba de oro, ya se hablaba de piedras preciosas, y todo ese control pues era necesario contabilidad. En la antigüedad se cuantificaban los recursos, se cuantificaban las mercaderías, se cuantificaban los esclavos, y en la América precolombina pues la contabilidad era una actividad usual para los aborígenes, es decir, que ya ellos empezaron a conocer la contabilidad dentro de sus dominantes, de sus conquistadores, porque ellos ya traían ciertos principios comerciales. En la contemporánea, en la edad contemporánea, vamos a hablar de la Revolución Francesa. Aquí hay un cambio un poco industrial. Aquí ya se tecnifica el uso de la maquinaria, pues hace que se lleve un control más sofisticado de producción. Por ejemplo, cuando no había maquinaria, pues era manufactura, se fabricaban cosas a mano y en poca cantidad. Después de la revolución industrial, pues ya se usó maquinaria y se producía a gran escala. Entonces aquí ya el comercio se formalizó. Eh, Hablando de la edad contemporánea también, pues están hablando de sistemas ya de contabilidad formal, de comercio formal,
ya en masa, es decir, producción a gran escala, comercialización entre países. Hablaba también de ya la enseñanza académica de la contabilidad, es decir, ya personas que se tenían que empezar a dedicar formalmente a hacer contabilidad porque era necesario controlar patrimonios hasta de estados, no solamente de personas. También aparecen los libros formales de la contabilidad, aparece la producción, aparece la administración de un patrimonio, la contabilidad social, es decir, que todas las personas en un grupo, en un país, era necesario que controlaran sus patrimonios, entonces ya eso es contabilidad formal. Y para terminar la edad contemporánea, pues ya estamos entrando acá al 1900, empieza ya actividades de la contabilidad un poco más formales. Ya habían actividades financieras ya formales. En países desarrollados ya hablaban de bancos, de empresas financieras que se dedicaban a controlar patrimonios. Y bueno, en algunos países desarrollados pues existía hasta la carrera ya de expertos en la contabilidad. Y estamos hablando ya de nuestros días, o sea, desde los 30, 50, desde el 50 a 1970, 80 hasta la era de la tecnología. Después de los 80, recuérdense la aparición de la computadora, las primeras computadoras en los 80, en los 90 la evolución de la computadora y del 2000 para acá la evolución de la tecnología, no solo de la computadora, ya la tecnología virtual, que es la que conocemos ahora, hasta nuestros días. En pocas palabras, la contabilidad se volvió más práctica. Es más, algunas empresas en la actualidad ya no llevan la contabilidad como nosotros, que la llevamos escrita, sino que ya la llevan digital y de manera electrónica, gracias a la contabilidad. Para resumir el tema, pues les tengo preparado también acá una especie de resumen o una cronología de fechas importantes dentro de la contabilidad. Podría repetir algo de lo que ya dije, pero para resumir el tema, pues vamos a ver qué nos presenta esta diapositiva. Años 6000 a.C., pues las tablillas de barro que hablamos hace un momento. 5000 a.C. se obliga a llevar libros de contabilidad de los comerciantes en Grecia, lo que les decía hace un momento. También se comienzan los primeros vestigios de la organización bancaria. 4000 a.C., Mesopotamia, era una civilización próspera que ya producía. 3623 a.C., en Egipto, ya los faraones pues registraban sus comercializaciones, sus transacciones. 2000 a.C., en Babilonia utilizaban el ábaco. En el 1700 a.C., el código Hammurabi ya contenía las leyes, permisos y normas civiles de comercio. 500 años antes de Cristo se considera el Tribunal de Cuentas destinado a encomendar funcionarios y diversos servicios administrativos. Recuerde que todo lo administrativo, todo lo que viene de administración de un patrimonio es contabilidad. 300 años antes de Cristo, un periodo de apogeo de Alejandro Magno debido a el control de anotaciones, en su dominio, pues tenía que controlar todo lo que él se adueñaba. En el siglo I, en Roma, todos los jefes de familia anotaban sus ingresos y lo que entregaban a sus autoridades. En el siglo VIII, Carlomagno fundó un libro llamado Capitulare, que no es tanto contable, pero sí hablaba un poco de números. En el siglo XIII, Luca Pacioli analizó los sistemas, es el padre de la contabilidad, publicando su libro Summa. En 1519, bueno, acá está demasiado resumidas las fechas, pero algo les puede ayudar a ustedes como estudiantes. Ya en América se empieza a hablar de contabilidad formal, en este caso en México. En esos mismos años, del 1500 y algo, pues ya España, ya como dominante de los pueblos conquistados, pues ya comercializaba todo lo que aquí se conseguía y se lo llevaban a esos países desarrollados y lo comercializaban de manera formal. Hablando todavía en el 1500, primeras agrupaciones profesionales de contadores en Italia, los primeros formales contadores en la historia. Ya hablando hasta 1800, ley del Parlamento inglés establecía que para conceder la incorporación de una campaña sería necesario el nombramiento de uno o más auditores. Aquí ya estamos hablando de la otra profesión de la contabilidad.
el contador como especialista en llevar la contabilidad y el auditor como supervisor de los contadores, es decir, más especializado en la contabilidad. En 1845-47 pues ya aparecen las entidades que se dedicaban a la contabilidad, al control de contabilidades ya en países formales. Y bueno, vamos a avanzar acá. Se funda una escuela de comercio en México, en Escocia e Inglaterra una sociedad de contadores, se inaugura también en México la primera escuela superior de comercio. Y así en el 1800 una evolución total de la contabilidad por la aparición de escuelas para expertos en la contabilidad. Hasta el 1890 se establece la Escuela Superior de Comercio y así aparecen varias ya como algunas de enseñanza y algunas de control ya de países formales. Ya entrando a nuestros 1900, asociaciones de contadores ya americanas, totalmente todo el continente. El Instituto Americano de Contadores publica ya libros formales. Hasta 1950 pues se funda el Colegio de Contadores Públicos ya en México, que eso ya ayudaba a países subdesarrollados como el nuestro a que las contabilidades fueran mucho más formales. Y bueno, acá el año 2000 se implementa importantes reformas al Código de Comercio, dice la ley del registro de comercio y aparece la ley de superintendencia de obligaciones mercantiles, es decir, que la contabilidad se vuelve una actividad formal, obligada e incluso fiscalizada. Y como les decía, después del 2000, el uso de la tecnología. Hasta nuestros días que la contabilidad sigue siendo pues una base fundamental en la administración de patrimonios. Y bueno, con eso llegamos al final de este video, de esta primer clase. Usted puede indagar más acerca de la historia de la contabilidad. Les pido que su trabajo de la historia de la contabilidad lleve más de lo que yo acabo de hablar, lleve datos importantes, fechas, lleve lugares, acontecimientos importantes y personajes que intervinieron en la historia de la contabilidad lo más creativo posible. Y bueno, con eso llegamos al final del primer video de este ciclo 2021. Gracias por su atención. Mi nombre es el profesor Johnny Salazar y bueno, bendiciones para todos. Muchas gracias.